Hola de nuevo, bienvenidos a este espacio en donde te voy a enseñar cómo encontrar prospectos en internet y convertirlos en clientes que paguen. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y llevo 15 años haciendo este oficio. Hace 2 meses teníamos un cliente que tenía unos costos por lead de más o menos $10 y lo que ocurrió después de ese momento fue que los costos por lead se nos dispararon a las nubes y llegamos a casos en donde teníamos hasta $70 por lead. Lo que hicimos nos funcionó. La buena noticia es que recuperamos el costo por lead que teníamos y tenemos hoy en día inclusive mejores resultados con casos de hasta $2 por lead. Eso lo hicimos con nuestras campañas de generación de clientes potenciales y implementando la metodología que típicamente hacemos, que es trabajar con públicos fríos y trabajar con públicos que están un poco más cerca de dejar el dato de contacto. Y en ambos públicos lo que hacemos es probar la tasa de conversión de leads en formularios del sitio web y la calidad de esos leads provenientes del sitio web, y lo propio hacemos en los leads que llegan directamente por los formularios de las plataformas Meta o Google. Probamos la tasa de conversión de esos formularios y también la calidad de los leads de los formularios de Meta y de Google. ¿Esto por qué lo hacemos? Lo hacemos porque tienden a ser un poco de mejor calidad los leads que se generan en la página web que los leads que generamos en los formularios directos de las plataformas Facebook, Instagram o Google. ¿Esto por qué se da? Pues la hipótesis es que es un cliente mucho más involucrado el que llega a la página web que el que simplemente diligencia un formulario con datos ya autocompletados en Meta o Google. Sin embargo, esto no siempre se cumple, la regla no siempre se cumple y tenemos casos en donde tenemos el mejor de los dos mundos y es mucha cantidad de leads y de muy buena calidad en cualquiera de los dos escenarios. Vamos a ver primero cómo es que nosotros configuramos esas campañas. Muy bien, entonces ¿cómo es el setup básico de una campaña de generación de clientes potenciales? Tenemos los 3 públicos, tenemos un público frío, tenemos un público al que le estamos manejando objeciones y tenemos un público que está listo para convertir. Estos 3 públicos los probamos en 2 setups, 2 campañas similares. Una campaña en la que optimizamos formularios en la página web. Entonces aquí está la página web del cliente y por aquí tenemos un formulario que cada vez que alguien llena este formulario nos genera un cliente potencial y la campaña se da cuenta de eso gracias a que instalamos en la página web un pixel. Si no sabes qué es un pixel, en el enlace de este video te voy a dejar un documento que explica qué es un pixel. Luego tenemos otra campaña muy parecida en donde tenemos aquí el creativo, la pieza publicitaria que dice y apenas la gente da clic en el call to action, lo que pasa es que se abre un formulario nativo de Meta o de Google que la gente diligencia o ya le aparece precargado y entrega sus datos. Y lo mismo, cada vez que entrega sus datos, por aquí se alimenta un cliente potencial. Entonces, siempre probamos estas 2 campañas, tanto para entender cantidad de leads, calidad de leads, costo por lead y tasas de conversión. Entonces, ¿qué pasó con nuestro cliente? Teníamos un performance en página web supremamente potente, estábamos generando unos leads a unos costos súper eficientes, el cliente estaba cerrando ventas y estábamos cómodos con el costo por lead. Habían unas campañas que escalábamos, es decir, les metíamos más presupuesto porque los costos eran tan bajos que lo que queríamos era capturar más leads en esas campañas, y había otras campañas con un performance un poco más bajo a las cuales les quitábamos presupuesto porque no eran tan rentables. Eso en leads generados en página web. Los formularios nativos de Meta y de Google no nos estaban funcionando bien también para ese momento, no solamente en cantidad sino también en calidad. El costo por lead que estamos obteniendo en promedio en total de la operación era más o menos de $10,
que es un costo muy cómodo para nuestro cliente y que era bastante rentable. Más o menos después de mantener estos costos en unas campañas por más de 8 o 9 meses consecutivos, empezamos a notar un breve incremento constante y frecuente en el costo por lead y también una disminución dramática en la cantidad, pero esto fue progresivo, no fue de la noche a la mañana. Lo analizábamos en nuestra reunión de optimización de campañas, que es semanal. Ese es un tip que les dejo: las campañas no se tocan sino cada semana. Y empezamos a notar, 1, la caída en la cantidad y 2, la subida en el costo por lead. Al principio no nos alarmó mucho porque sentíamos que eran unos cambios en precios y en cantidades muy manejables, pero la cosa empezó a empeorar y a empeorar y a empeorar, y al final de ese mes el costo del total de la operación se encontraba por los lados de $30 a $40 por lead, casi 4 veces más de lo que estábamos pagando hacía 28 días. Y teníamos casos inclusive outstanding, casos extremos, en donde el costo por lead se nos llegó a subir hasta $70, imagínense, casi 7 veces más que el promedio. Hicimos un análisis y nuestro cliente daba la casualidad que está en el sector salud y tiene un público objetivo de personas en Estados Unidos, en algunos estados particulares, y Meta lanzó una nueva política de privacidad en donde los sitios web relacionados con el sector salud no podían mandar datos de resultados de campaña vía pixel o API de conversiones a Meta. Es decir, cuando tú montas una campaña en Meta, tú creas un pixel, que es un fragmento de código que pones en la página web, y una API de conversiones, que es un proceso un poco más técnico de comunicación entre servidores, es decir, es datos que se mandan de servidor a servidor. No voy a entrar pues en temas técnicos porque no vale la pena para el episodio de hoy. Y ese canal que siempre había sido fluido, es decir, todo lo que pasaba, la página web, Facebook lo sabía gracias al pixel y a la API de conversiones, de un momento a otro en el sector salud en Estados Unidos se rompió. Nueva política de privacidad, y entonces ya los eventos que ocurrían en la página web no le llegaban a Meta. ¿Eso qué implicaciones tiene? Aparentemente ninguna, pues porque si estoy dando resultados, pues simplemente lo único que va a pasar es que Meta no se va a dar cuenta de los resultados. Pero eso tiene una implicación muy grave. ¿Qué pasa? El algoritmo de Meta de anuncios o de tráfico pagado es muy complejo, pero a la vez muy práctico de explicar de esta manera. Imagínate que tú le pones a Meta el objetivo que tienes, que es conseguir clientes potenciales, y le dices que un cliente potencial es toda persona que llene este formulario en tu página web. Meta lo que hace es que empieza a mostrarle tu publicidad a diferentes nichos de público, haciendo pruebas en unos primeros días que llamamos un proceso de incubación. Meta empieza a probar, qué sé yo, con mujeres de los 18 a los 24, con mujeres de los 25 a los 35, con hombres de los 18 a los 24, hombres y mujeres en este código postal, hombres y mujeres aficionados al fitness, y empieza a mostrarles los anuncios haciendo pruebas con su inteligencia artificial y con su algoritmo a ver en dónde encuentra más respuesta. ¿Respuesta de qué? Del objetivo de tu campaña, o sea, de clientes potenciales. Entonces, cuando Meta encuentra una serie de públicos o tipos de personas que responden bien a tu campaña, es decir, que Meta les muestra el anuncio y que las personas van al formulario, lo llenan y se convierten en cliente potencial, el algoritmo de Meta lo que entiende es que lo está haciendo bien. Por lo tanto, se queda en ese grupo de personas mostrándole los anuncios a más y más personas parecidas a ellas. Tú no te tienes que preocupar por nada de configuración, eso lo hace Meta automáticamente. ¿Qué pasa si viene Meta dando muy buenos resultados, obteniendo costos por lead bajos, y de un momento a otro tu página web le deja de decir a Meta, hey, un nuevo cliente potencial, hey, otro nuevo cliente potencial, hey, otro, porque simplemente esa comunicación se rompe por políticas de privacidad? Meta lo que hace es, le estoy mostrando la publicidad a este grupo de personas y no estoy obteniendo resultados. Así estuviéramos obteniendo resultados, es decir, las personas estaban llegando al sitio web, estaban llenando el formulario, pero Meta no se enteraba. Entonces, para Meta,
todo eso era invisible y entendió que no estaba logrando el resultado. Por lo tanto, cambió de públicos para tratar de encontrar públicos nuevos que respondieran mejor a los anuncios y se convirtieran en cliente potencial. Y aunque lo lograra, no se daba cuenta. Entonces empezó a cambiar y a cambiar y a cambiar y a cambiar de públicos, y ya públicos que daban buenos resultados los abandonó y empezó a probar en diferentes públicos y ninguno daba resultados, simplemente porque la comunicación estaba rota entre el sitio web y la página de Facebook. Hicimos muchos ajustes a la campaña, intentamos hacer un script de código que mandara los eventos de conversión vía servidor a servidor, tratando de mejorar la situación, pero definitivamente la política de privacidad nos bloqueó y no nos permitía mandar los eventos. Entonces lo que decidimos hacer fue cambiar de estrategia, optimizar la campaña y entender cómo nos iba en formularios nativos de la aplicación. Es decir, ya no mandar el tráfico a la página web para que llenaran el formulario allí, sino que llenaran el formulario directamente en Facebook o en Instagram. Y ahí la política de privacidad ya no aplicaba, porque ya el usuario nunca se había ido de la plataforma, estaba llenando un formulario nativo de la plataforma y Meta sí o sí lo iba a saber. Al principio hicimos, digamos, la mejora dentro de las campañas que estaban rodando y los resultados no fueron tan buenos porque Meta literalmente estaba perdido. Esas campañas estaban encontrando personas que nada que ver con el público objetivo y no estábamos encontrando leads. Pero decidimos apagar todas las campañas y volverlas a montar desde cero y empezar en modo incubación a que Meta encontrara el público que sí nos servía. La magia ocurrió. A la siguiente optimización de 7 días encontramos unos costos por lead supremamente buenos, mucho mejores que los que teníamos antes en algunos casos, y conversando con nuestro cliente, de muy buena calidad también esos leads que estaban llegando, es decir, eran personas reales, estaban realmente interesadas en los servicios, y entonces logramos darle la vuelta a esta variable no controlable, porque no podemos decidir sobre las políticas de Meta, y logramos también darle un resultado a nuestro cliente. Mi gran conclusión aquí, y lo que quiero que te lleves para tu negocio y para tu compañía, son estas 3 cosas. La primera, tus campañas que están funcionando, igual las tienes que estar vigilando semana tras semana, porque en cualquier momento todo puede cambiar. Un pequeño desajuste, una pequeña interrupción en el pixel, un cambio en la política de privacidad de Meta te puede, digamos, destruir por completo tu configuración de campaña. Segundo, ¿qué mirar? Quiero que te lleves como conclusión que en una campaña de clientes potenciales es importante mirar varias cosas. Y también te voy a dejar en el enlace de este video una diapositiva que te va a mostrar las columnas que deberías configurar en el Business Manager de Facebook para evaluar tus campañas de conversión o de clientes potenciales. Pero así infaltables, tienes que mirar 1. Clics en el enlace, es decir, cuántas personas dan clic en tu anuncio. Eso es importante para evaluar la calidad del creativo. Segundo, debes mirar la cantidad de clientes potenciales que estás generando. Tercero, debes evaluar la tasa de conversión del formulario, es decir, cuántas personas llegaron hasta el formulario versus cuántas personas realmente lo diligenciaron. La división entre los que diligenciaron y los que vieron el formulario es lo que nosotros llamamos la tasa de conversión. Si eso está bueno o si eso es mejora, es porque tienes que cambiar ligeramente el formulario. Si eso está bien, pues mi recomendación es que dejes el formulario como está. Otra variable importante es el costo por lead. Y el costo por lead es, digamos, el dato clave. ¿Por qué razón? Muchos clientes no entienden esto. El costo por lead te va a determinar si tu campaña es rentable o no es rentable. Y mi consejo es, a menos que estés en un momento en donde estás invirtiendo y haciendo crecer tu negocio, vos no deberías estar corriendo campañas que no sean rentables. Entonces, el costo por lead determina cuánto te está costando cada persona que llega a tu base de datos como interesado o como cliente potencial. Ese volumen de personas llega a que tu fuerza de ventas hable con ellos y les ofrezca el producto y trate de cerrarlos o convertirlos en clientes. Es muy importante que midas
cuántos clientes potenciales necesitas para hacer un cliente y luego cuánto margen, cuánta utilidad te deja en promedio un cliente. Entonces vamos a hacer esto con números sencillos. Supongamos que tú necesitas 50 leads para que tu fuerza de ventas o tú mismo conviertan a un cliente y que cada cliente te está dejando de utilidad en promedio $100. Vamos a hacer ese caso. Si cada cliente te deja $100 y tú necesitas 50 leads para hacer un cliente, el máximo costo por lead que tú puedes pagar es de $2. ¿Por qué? Porque al multiplicar $2 por los 50 leads que generaste, eso te da un gasto, una inversión en publicidad de $100. Y como esos 50 leads te van a hacer un cliente y un cliente te genera una utilidad de $100, entonces vas a quedar break-even o en punto de equilibrio, es decir, ni ganaste ni perdiste. Ese es el máximo gasto o costo por lead que puedes asumir en ese ejemplo. Tú tienes que hacer ese mismo cálculo con tu negocio para entender, uno, cuántos leads necesitas para convertir un cliente y en promedio cuánta utilidad te deja un cliente para después extraer el máximo costo por lead que pudieras estar pagando. Todas las campañas que estén por encima de ese costo por lead las deberías apagar. Todo lo que esté por debajo de ese costo por lead le deberías inyectar presupuesto para atraer más clientes porque es una operación rentable. Entonces, primer takeaway, siempre tienes que mirar tus campañas y entender que cualquier variable externa puede cambiar de la noche a la mañana sin previo aviso. Entonces tienes que estar muy pendiente para ver en qué momento se te empiezan a deteriorar los números de las campañas que te funcionan. Segundo, qué mirar en campañas de clientes potenciales. Importante, número de clics en el enlace, es decir, cuántas personas dan clics en tus anuncios, costo por lead y tasa de conversión de los formularios. Mínimo esos tres. Y la tercera conclusión que quiero que te lleves es que no quiere decir que el tráfico pagado simplemente ya no funciona. Lo que quiere decir es que tienes que hacer experimentos y buscar múltiples alternativas, estudiar a fondo, conocer la plataforma. Hay cientos de personas maravillosas a quienes seguir y de quienes aprender. Este es un canal que pretendemos que te enseñe esos tips y esas tácticas para que, digamos, las campañas que se te salen de control, pues las vuelvas a poner en control en algún momento. Pero cosas pueden pasar y no es necesario simplemente culpar al canal o decir que el canal ya no funciona. Es cuestión de encender los motores de la creatividad, encender otras estrategias y hacer que de nuevo vuelva a funcionar. Me ha pasado cientos de veces que las campañas estaban funcionando y dejan de funcionar. Y nada que una buena creatividad, una buena estrategia, pensar a profundidad cómo resolverlo e iterar y hacer pruebas resuelven la situación por completo. Esa es mi gran conclusión o mis tres grandes conclusiones de este episodio. Espero que este caso te haya servido y recuerda descargar el par de recursos que te voy a dejar en los enlaces. Nos vemos. Chao, chao.